Bien, vamos a continuar, por favor. Pucha, tengo ganas que estas horas justo tenga problemas de conexión con internet. Pero bueno, vamos a continuar para no perder tiempo. Vamos a ver en qué casos, voy a reiterar los casos en los que procede el recurso directo de nulidad. Basándonos en el artículo 122 de la Constitución, el recurso directo de nulidad procede ¿contra qué? Dos parámetros. Contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen y contra todos los actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley, ¿ya? Entonces tenemos contra toda declaración, disposición o decisión con alcance general o particular de autoridad u órgano público que fuese sumida, tres presupuestos: sin tener jurisdicción ni competencia reconocida por la Constitución y la ley, si estando, que la tenga pero está cesante o suspendido de sus funciones, o cuando ya ha fenecido su mandato. Vamos a desglosar estos presupuestos. A ver, partiendo, nuevamente les digo, del 122 y el 143 de la Constitución, vemos, a ver, una situación concreta, que el acto o resolución que se cuestiona hubiese sido asumido por quien no tiene jurisdicción ni competencia reconocida por la Constitución y las leyes, de manera que dicho acto se califica como usurpación de funciones. ¿Qué ejemplo podemos dar al respecto para entender este tema de usurpación de funciones que ejerce competencia de un órgano sobre otro? A ver, vamos con el presupuesto, como les decía, de alguien que usurpe funciones. Por ejemplo, que el alcalde municipal, mediante resolución técnico-administrativa, declara la necesidad y utilidad pública de un bien inmueble. Es decir, que el ejecutivo del municipio, como les digo, el órgano ejecutivo, que es el alcalde, emite una resolución técnico-administrativa y dispone la expropiación de un inmueble. ¿Saben qué es la expropiación, verdad? Entonces, por la declaración de necesidad y utilidad pública, el alcalde emite una resolución técnico-administrativa y dispone la expropiación de un inmueble, ya sea para abrir una avenida, para hacer una obra pública, no sé, procede la expropiación. No puede hacer eso, está usurpando funciones. ¿Por qué? Porque esas son funciones del Consejo Municipal
el emitir una resolución técnico-administrativa que declare necesidad y utilidad pública. La ley le reconoce esa competencia al Consejo Municipal y no a la autoridad ejecutiva, que es el alcalde. Si hace eso, digamos, José María Leyes está usurpando funciones. ¿Por qué? Porque esa es una función del Consejo Municipal. A eso vamos a entender por usurpación de funciones. Aquí, por ejemplo, vemos un acto, una resolución. Este sería, en el ejemplo que les estoy dando, esta resolución técnico-administrativa que declara la necesidad y utilidad pública de un bien inmueble. Si este acto o resolución hubiese sido asumido porque no tiene jurisdicción competencia reconocido por la Constitución y la ley, en este ejemplo, el alcalde, este acto se califica como usurpación de funciones. El Ejecutivo está usurpando funciones del Legislativo en un municipio. Es decir, el alcalde está ejerciendo funciones que no le competen, porque esa función es del Consejo Municipal. A eso vamos a entender por usurpación de funciones. Ahora también decimos que el acto o resolución se hubiese adoptado por quien, teniendo jurisdicción y competencia otorgada por ley, esté cesante o suspendido de sus funciones. ¿En qué ejemplo se puede dar? Vayamos con el ejemplo de los alcaldes, de los concejales. Por ejemplo, cuando la mayoría de los concejales de un consejo municipal estuviesen procesados por la vía judicial por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y emergencia del proceso, el Consejo Municipal los suspende de sus funciones y no obstante de ello siguen concurriendo a la sesión que con su voto se aprueba una ordenanza municipal, declarando, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, la declaración, la necesidad y la utilidad pública y consecuentemente la expropiación de un inmueble. En esta situación se ha viciado de nulidad ese acto, es un típico caso de usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque están actuando estos miembros del consejo en una sesión como concejales municipales estando suspendidos en el ejercicio de su cargo. ¿Se entiende, verdad? Les estoy dando el ejemplo. En el primer caso, que también me he ido por el tema de la expropiación, el alcalde emite esta resolución técnico-administrativa. Ahí hablamos de usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque eso no le compete al alcalde, le compete al consejo. Muy bien, entendemos que esa es una competencia del consejo municipal. Pero no basta eso, sino que puede ser la situación, les reitero el ejemplo que les estoy dando, que se reconozca esa competencia, pero esté cesante o suspendido de sus funciones esa autoridad. En el ejemplo que les decía de la expropiación, que producto de un proceso en la vía judicial, un X proceso a los concejales, el Consejo Municipal pues los haya suspendido de sus funciones, a unos 3 concejales, por ejemplo. Y estos 3 concejales, estando suspendidos de sus funciones, participan de una sesión donde se emite una resolución técnico-administrativa que declara la necesidad de utilidad pública de un bien inmueble. ¿Sí? ¿Hola? Cortado, doctora. Otra vez entrecortado. Ya, a ver. Deme un cachito, voy a ver Wi-Fi. Está bien el Wi-Fi. No, perdón, ¿ahora sí me escuchan? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Grupo, me escuchan? Sí, doctor. Ya. He cortado, doctora. Ya, vamos a hacer una cosa. Bueno, no quiero... Bueno, ahora sí me escuchan nuevamente. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Ay, perfecto. Qué bueno, más bien porque ya me estaba preocupando. Vamos a hacer Sí, una sí. cosa. Vamos a ver este tema de los casos en los que procede, en los que no procede, y ahí vamos a Sí, quedar
Doctor, porque no quiero que se entienda a medias este recurso directo de nulidad. Nuevamente voy a repetir la segunda parte que les estaba diciendo de los casos en los que procede el recurso directo de nulidad. Les hablaba sobre aquellos actos o resoluciones ejercidos por quien sí tienen competencia, pero están cesados de sus funciones. Les daba el ejemplo que al pleno del consejo de cualquier municipio, no hablaré del de Cochabamba porque a veces cuando doy el ejemplo lo asocian con un caso real que está pasando. X municipio que tiene 10 concejales y esos 10 concejales por producto de un proceso suspenden a 3 concejales, pero se realiza una sesión del consejo en el que participan estos 3 concejales que están suspendidos y en esa sesión aprueban una resolución técnico-administrativa que declara la necesidad y utilidad pública de un bien inmueble. Consecuentemente disponen su expropiación. Ese acto es nulo. ¿Por qué? Porque han participado 3 concejales suspendidos de sus funciones. Tranquilamente, se puede plantear contra ese acto un recurso directo de nulidad y la expropiación queda suspendida. ¿Por qué? Porque 3 de esos concejales estaban suspendidos de sus funciones y no tenían que participar del pleno del Consejo Municipal. Entonces, ese es otro caso. Como vemos ahí, que estando cesantes, que participen, emanen una declaración, una disposición, estando cesantes o suspendido de sus funciones. Ya vician de nulidad ese acto. Y la consecuencia de cuando un acto es declarado nulo es como si no hubiera nacido a la vida jurídica. Ahora, también decimos que un acto, una resolución hubiese sido adoptado por quien sí tiene jurisdicción y competencia establecida por la ley, pero que su mandato ha fenecido. A ver, esta situación se presenta, por ejemplo, cuando los vocales del Tribunal Departamental Electoral, a pesar de haber cumplido su periodo de mandato asignado por la ley, permanecen en sus funciones y dictan una resolución definiendo algún caso, por ejemplo, contencioso electoral. En este caso, pues igual se está usurpando funciones porque la competencia de estos ya ha fenecido. Entonces, se reconoce, la ley reconoce que los vocales, es otro ejemplo, los vocales del Tribunal Electoral Departamental tienen competencia para resolver un caso contencioso electoral, pero si ya ha fenecido sus funciones, su periodo de mandato, ya no pueden realizarlo. Entonces, en esos casos procede el recurso directo de nulidad. ¿En qué casos no procede? Esto nos lo dice el artículo 146 del Código Procesal Constitucional. Primero, contra supuestas infracciones del debido proceso. Si estamos hablando de vulneración del debido proceso, el debido proceso es un derecho. Hay otra acción para otro mecanismo legal, como es la acción de amparo constitucional. No podemos alegar usurpación de funciones en una situación de una supuesta infracción a un debido proceso. Si estamos hablando del debido proceso, les reitero, este es un derecho fundamental, tiene su mecanismo de protección. Será, pues, si concurre con los presupuestos, una acción de amparo constitucional, pero no así un recurso directo de nulidad. Tampoco procede contra las resoluciones de autoridades judiciales. Se excluyen las autoridades judiciales del recurso directo de nulidad. Erróneamente, yo siendo funcionaria en el órgano judicial, he visto que erróneamente han presentado contra un auto, una sentencia de la autoridad judicial que está en el ejercicio de sus funciones, un recurso directo de nulidad. No procede contra las resoluciones de autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos judiciales hay los propios mecanismos o recursos que franquea la ley. Será pues una apelación, una reposición, o incluso si hay conflicto entre las mismas autoridades, se genera un conflicto de competencia que se resuelva luego en sala plena del Tribunal Departamental de Justicia. O sea, hay los propios mecanismos
dentro de la jurisdicción, perdón, dentro del órgano judicial, de manera que el recurso directo de nulidad no procede contra resoluciones de autoridades judiciales, salvo, y aquí hay una variante a partir de la sentencia constitucional 2192/2013 de 25 de noviembre. No procede contra resoluciones de autoridades judiciales, salvo estas resoluciones hubiesen sido dictadas después de haber cesado o ser suspendido una autoridad judicial. ¿Qué nos dice el artículo, la sentencia constitucional 2192/2013? Cuando la resolución cuya nulidad se pretende ya no tiene vigencia, o lo que es lo mismo, ya no tiene existencia jurídica, carece de objeto procesal de recurso directo de nulidad y por ende debe declarárselo infundado. También, ¿en qué caso procede? Cuando hay un sometimiento voluntario ante la autoridad cuyo acto se impugna. Son casos muy particulares, porque obviamente si vamos a ver una flagrante vulneración de la ley, de la Constitución, pues se declara nulo. Pero hay actos en los que hay un sometimiento voluntario ante la autoridad cuyo acto se impugna, porque está dando por bien hecho ese acto. Entonces, estos presupuestos están descritos en el artículo 146, casos en los que no procede el recurso directo de nulidad. Bueno, me voy a ir hasta antes de la tramitación. Algunos otros presupuestos más voy a explicar de este recurso. En cuanto al plazo para presentar el recurso, no hay un plazo de caducidad, no hay un límite de tiempo. No hay que, por ejemplo, el Consejo ha emitido esta resolución técnica administrativa y para plantear un posible recurso directo de nulidad, el interesado tiene el plazo de 3 meses. No, no hay plazo de caducidad. De manera que este recurso puede plantearse en cualquier momento, aun sea un mes, 2 meses, 1 año, 2 años después de que se haya dictado ese auto en flagrante usurpación de funciones. Entonces, primero, no hay un plazo para plantear el recurso. Ahora, en cuanto al procedimiento, ¿quién tiene legitimación activa? Esto nos lo dice el artículo 145 del Código Procesal Constitucional. Se reconoce esta legitimación activa a toda persona natural o jurídica afectada o agraviada. En el ejemplo que les daba hace unos minutos, si el alcalde municipal dicta una resolución técnico-administrativa en la que se declara la necesidad y utilidad pública de un bien inmueble y consecuentemente se ordena la expropiación, pues el propietario de ese inmueble va a plantear un recurso directo de nulidad, es decir, toda persona natural o jurídica afectada o agraviada. También se le reconoce esta legitimación activa al defensor del pueblo y al procurador general. Jonathan, has levantado la mano. ¿Tienes una pregunta? Jonathan. Vi una mano levantada por ahí. O tal vez por error se te fue una mano levantada. Bueno, entonces la legitimación activa, es decir, ¿quiénes pueden interponer el recurso directo de nulidad? Toda persona natural o jurídica afectada o agraviada. También puede hacerlo el defensor del pueblo o el procurador general del Estado. Aquí sí vamos a hablar de legitimación.